Damos la bienvenida a Francis de Romero Cordero, director de Click Report. El informe de Click Report en este mes de enero de 2026 presenta una radiografía del Ecuador, caracterizada por un optimismo cauteloso frente a una realidad marcada por la inseguridad y la crisis económica. Vamos a hablar de inmediato con su director para conocer cómo se presenta este análisis detallado con los datos de 1.520 encuestas realizadas en Pichincha, Guayas, Manabí y la provincia de La Suay. Francis, reiteramos nuestra bienvenida. Iniciemos por la información que trae en cuanto a gestión de Daniel Noboa y aprobación institucional de Ecuador. ¿Cuál es la percepción sobre el presidente de la República? Gustavo, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los de Antena Uno. Permanentemente desde hace 10 años nosotros hemos presentado un reporte que refleja, como usted mencionó, una radiografía de la situación actual del país. Entre los indicadores que nosotros evaluamos está el que usted solicita, que es la aprobación o desaprobación de la gestión de diferentes autoridades y en especial del presidente de la República. En nuestra encuesta, que es una encuesta grande, hecha en las cuatro principales provincias del país, hemos identificado que el presidente hoy día tiene una calificación positiva de su gestión del 47%. Un 51% desaprueba su gestión y un 2% no contestó la pregunta. Ya, podríamos Esto ir observando paralelamente las imágenes. Sí, como usted puede ver, nosotros hemos evaluado no solo la gestión del presidente, Ujú. sino de las principales instituciones del Estado. Nuevamente, la institución con mejor aprobación por parte de los ecuatorianos siguen siendo las Fuerzas Armadas con el 69% de aprobación. Le sigue la Policía Nacional con el 53%. Luego está, como le había mencionado, el presidente de la República con el 47%, los medios de comunicación privados el 45%, la Asamblea Nacional el 33%, el sistema de justicia, los jueces el 25%, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el 21%, y el que peor calificación tiene en este momento es el Consejo de la Judicatura, apenas 16%. Ahí encontramos que hay 80% de los ecuatorianos desaprueban la gestión del Consejo de la Judicatura. Evidentemente ha estado en primera plana en las últimas semanas por los temas que son públicos y eso sin duda alguna mina la percepción que tiene la ciudadanía. Pero Algo en que le general, llame la atención, Francis, de estas cifras, y antepongo una observación de mi parte, el hecho de que el presidente de la República esté más alto en desaprobación que aprobación, pero con una diferencia que podríamos decir no monstruosa, no sorprende, pero sí, personalmente me sorprende la calificación de la Asamblea, que está bastante más alta que lo que históricamente viene obteniendo. mire, con relación a nuestra última evaluación, nosotros encontramos que todas las instituciones han perdido aprobación, han bajado. Unas un poco más, otras un poco menos, pero la Asamblea Nacional específicamente ha logrado mantenerse todavía con un apoyo importante por parte de los ecuatorianos. Recordemos que estamos acostumbrados a tener asambleas con apenas un dígito, es decir, con menos del 10%. Esta asamblea logró de alguna manera generar expectativas positivas en la ciudadanía y en el tiempo que ha venido transcurriendo, hemos visto que ha perdido poco apoyo. Sigue siendo una opción por parte de los ecuatorianos de esperanza de que de alguna manera puedan generar leyes para combatir los principales problemas del país. Ya, una pregunta dentro de esto. ¿Por qué no se hizo una evaluación de la Corte Constitucional, sabiendo que ha sido una de las antípodas que ha tenido tensiones con el presidente de la República?
Sabe que en nuestra evaluación anterior evaluamos cada una de las instituciones públicas y la Corte Constitucional está más, la gente no sabe muy bien qué es o a qué se dedica o cuáles son las atribuciones o obligaciones que tiene. Entonces, las respuestas, nosotros quisimos mejor todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, lo agrupamos en el sistema de justicia. Como usted puede ver, tiene apenas el 25%. Ahí está, obviamente, la Corte Constitucional, están los jueces, todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia. Y como usted puede ver, es un grito desesperado de la mayoría de ecuatorianos que desaprueban la gestión. Ojalá les llegue el informe y puedan entender que ellos son el pilar fundamental para que la democracia en nuestro país prevalezca, que realmente deben marcar el ejemplo para que a través de sus acciones podamos generar ese optimismo que de alguna manera está algo reflejado en nuestra encuesta. Hoy, Gustavo, la mayoría de ecuatorianos ven la situación del país polarizadamente. La mitad ve positivo, la mitad ve negativo. Vemos unos el vaso medio lleno, otros vemos el vaso medio vacío. Este es el momento en que las instituciones deben entender cuáles son sus obligaciones y empezar a implementarlas para el bien de todos, porque lamentablemente tener instituciones desprestigiadas lo único que hace es generar un mal ambiente en el cual no se pueden desarrollar las oportunidades que demandan la mayoría de los El hecho ecuatorianos. de que el Consejo de la Judicatura se encuentre en el sótano entre las instituciones públicas evaluadas no sorprende, pues es lo que ha estado viviendo el país en las últimas semanas. Exactamente, Gustavo. Lamentablemente, el Consejo de la Judicatura es el reflejo de cuando se analiza a una institución específicamente. Esas calificaciones demuestran la falta de confianza por parte de la ciudadanía en estas instituciones tan importantes y realmente yo creo que no han entendido cuál es el rol que tienen que implementar como todos somos testigos a través de los medios de comunicación, vemos la muy mala situación, la falta de confianza, la falta de trabajo serio para realmente de alguna manera mejorar y generar credibilidad. Estas instituciones hacen todo lo contrario. Buscan todas las formas para de alguna manera seguir perdiendo apoyo por parte de los ecuatorianos. En cuanto a los problemas que tiene el país, ¿qué se deduce de la opinión ciudadana de esta encuesta en cuanto a la agenda de preocupaciones ciudadanas? ¿Cuál es ese ranking? Mire, nosotros en nuestra encuesta tenemos la problemática nacional y la problemática personal. Gustavo, como usted comprenderá, no es lo mismo hablar del país que hablar de la situación personal del ecuatoriano. Ahí vemos que son dos momentos o dos temas que son importantes analizarlos individualmente. Es por eso que en nuestro reporte nosotros tenemos como indicador el principal problema que los ecuatorianos ven del país y el otro indicador, el principal problema que tiene el ecuatoriano, el que le hace la vida más difícil y el que no le deja dormir. Mire, usted ve en la gráfica que le estoy presentando, cuando hablamos del país, el principal problema es la inseguridad, sin duda alguna, para el 31%. Y le sigue la falta de empleo con el 27%. Cuando hablamos del tema personal, el que no le deja dormir al ecuatoriano, vemos que sobresale con el 25% los problemas económicos. En segundo lugar, la inseguridad y en tercer lugar, la inestabilidad laboral. Como usted puede ver, eso es lo que siente la mayoría de los ecuatorianos y es una radiografía exacta de lo que estamos sintiendo. Creo que hemos logrado ser este termómetro real de lo que sienten los ecuatorianos. En nuestro análisis no solo nos enfocamos en identificar los problemas, nosotros, a más de la percepción de la situación actual y futura,
Hemos querido identificar cuáles podrían ser, a criterio de los ecuatorianos, las principales soluciones a estos problemas que se presentan en nuestra encuesta. Es la visión que este gráfico refleja la visión general del país, pero ¿tiene usted alguna percepción sobre información discriminada o si es que se mantiene todo en estos promedios o es un promedio efectivamente de visiones diferentes? Pues Pichincha, Azuay podrían tener más cosas en común que Guayas o Manabí. En otras palabras, ¿es Exactamente, posible discriminar su información por provincias o regiones? así es, Gustavo. Las únicas diferencias que hemos encontrado, porque lamentablemente los problemas son nacionales y los problemas personales, creo que al que está en Cuenca o al que está en Manta le afecta exactamente igual. Varían, obviamente, en todo lo que tiene que ver con la costa. Siempre sobresale la delincuencia y la inseguridad. En la sierra salen más los temas económicos, pero es muy poca la diferencia. Por eso nosotros hemos considerado que lo importante es presentar el dato total. ¿Para qué? Para que se vea claramente que estos son los problemas, no porque en Guayas la inseguridad sea el principal problema, no quiere decir que este problema no afecte en Cuenca o no afecte en Quito. Entonces, yo creo que con esto se puede entender la cobertura que tienen estos problemas y realmente dar solución, porque la solución de estos temas no tienen que ser por provincia, tiene que ser nacional. El problema económico, la lucha contra la corrupción, la inestabilidad laboral es nacional cuando hablamos y nos referimos a estos temas. ¿Cuáles son, por otra parte, las perspectivas? ¿Cómo mira el pueblo ecuatoriano su futuro cercano? ¿Cuáles son los logros, frustraciones o la desazón que existe por la situación del momento y la esperanza? ¿Qué lecturas nos deja? Mire, Gustavo, le voy a hacer un análisis rápido de todo lo que nosotros hemos levantado. Cuando hablamos de la percepción de la situación actual del país, vemos que tenemos un país donde 6 de cada 10 tiene sentimientos negativos con la realidad nacional. El 26% está preocupado, un 23% está angustiado. Sin embargo, tenemos un 40% que dice que su situación, sienten el estado de ánimo es positivo, sobresaliendo el optimismo, la seguridad, la confianza y la esperanza con relación a la situación actual. Cuando les consultamos sobre la situación económica personal que tiene la persona entrevistada, vemos que ahí las cosas están casi parejas. 50% está optimista, esperanzado, confiado o seguro, y un 50% está preocupado, angustiado, enfadado, pesimista. ¿Qué quiere decir esto? Con relación a la diapositiva que le presenté anteriormente, vemos claramente que el país tiene dos bloques muy bien diferenciados. La mitad de los ecuatorianos ve que las cosas están funcionando y la otra mitad de los ecuatorianos la está pasando muy mal. Y eso no hay cómo taparlo, eso es lo que nos sale. Están preocupados, están angustiados, principalmente. Esto quiere decir que para este 50% que la está viendo mal, que la está pasando mal, es que hay que tomar medidas para que de alguna manera se contagien del optimismo del otro 50%. El otro 50% ve que las cosas le están yendo mejor. Comparado con el año anterior, nosotros hicimos un análisis entre el 2024 y el 2025 y sin duda alguna para la mayoría de los ecuatorianos el 2025 fue mucho mejor año que el 2024. Y eso hay que aprovechar. Recordemos, Gustavo, que nosotros no hemos podido recuperarnos desde el famoso paro del 2019 que quebró la economía de nuestro país. Desde ahí nosotros hemos seguido en un hueco que después se agravó con la pandemia y después no hemos podido realmente recuperarnos. Sin embargo, ya este 2025 da señales de recuperación en cuanto a esperanzas y expectativas que tienen los ecuatorianos. Como usted puede ver cuando le preguntamos cómo cree que será la situación del Ecuador en este 2020, perdón, cómo siente que será 2026. la situación del país en el 2026. Ya encontramos un 55% que dice que este año va a ser mejor que el 2025. ¿Y cómo cree que va a ser su situación económica
crece a casi el 60%, sí, 59%. Es decir, 6 de cada 10 ecuatorianos cree que su situación económica va a mejorar en este 2020. Hay optimismo a pesar de todo. O sea, es un poco más del optimismo. Sin embargo, creo que este optimismo que es mayoritario debe contagiarse con acciones que realmente permitan que la mayoría de los ecuatorianos sientan que el país puede enrumbarse y puede de alguna manera salir adelante de los problemas que tenemos, ¿no? Ujú. Eh, entonces, nosotros para arrancar el año, no solo con el comparativo del 2024 y 2025, quisimos que los ecuatorianos digan qué debe hacer el gobierno en este año. Vemos que lo primero que menciona el 26% es la seguridad. Debe enfocarse en el tema seguridad, un 21% en el tema empleo, un 18% en el tema economía. Como usted puede ver, Gustavo, coincide casi exacto con los temas cuando hablamos de los principales problemas. Ahí es donde ellos quieren que se enfoque las acciones del gobierno. Luego están temas de salud, luego tenemos temas de educación y obviamente la lucha contra la corrupción, que Ahora se ve, nuevamente vuelve a estar en el radar de los ecuatorianos por todo lo que se está viendo. Las cosas tienen que ser más transparentes y para cada uno de estos temas que son determinantes para la situación del país, nosotros hemos pedido que nos den unas soluciones. ¿Qué ya, soluciones? Obviamente había que evaluar ya. la Antes, situación antes de de ir a la... esto, Francis, y va de la mano con lo que usted va a presentar, ¿cómo se entiende esas distancias entre el discurso gubernamental y es la percepción de los ciudadanos? Quiero referirme, por ejemplo, a que la primera preocupación a nivel nacional de los ecuatorianos es la inseguridad y el discurso del gobierno diariamente es de largo el tema de la seguridad. El gobierno da la idea de que se está trabajando mucho en esto, aunque las estadísticas no lo reflejan. Y la gente piensa que es el problema número uno. Sí, Luego está el tema Gustavo, de la falta de empleo. Sí, solamente sí, tomo dos o tres cosas más que significan contrastes entre lo que predica el gobierno y lo que refleja esta encuesta. La falta de empleo, que preocupa al 26,5% de los ecuatorianos y se encuentra también en un ranking bastante alto, casi o en segundo lugar, luego de la inseguridad. El presidente de la República igualmente en sus primeras declaraciones en este año habló sobre las mejoras en el empleo en Ecuador, cifras que fueron comentadas en diversos tonos por la opinión pública. Por otra parte está el tema de los problemas económicos. Acaba en Davos de decir el presidente de la República de que Ecuador se encuentra en un punto récord histórico de pobreza que ha bajado al 21% y que nunca estuvo la pobreza tan baja en Ecuador. Pero en esta encuesta también se ve que los problemas económicos está entre los que más abruman a nivel personal a los ecuatorianos. así es, Gustavo, y es completamente coherente lo que se está viviendo en el país con la realidad que ha presentado el presidente. Mire, si usted mañana compra una casa que está completamente destruida, ya ha crecido el césped, sin ventanas, rota, usted lo primero que hace es pintar, cortar el césped, de alguna manera poner las ventanas. Pero eso, las pocas acciones que se han venido haciendo, hacen que de alguna manera se vea un poco mejor la casa. La realidad es que los problemas que tienen los ecuatorianos, como la inseguridad, a pesar del esfuerzo que evidentemente ha anunciado el gobierno y que se ha venido dando en estos 2 años de gestión, no han tenido los resultados que la mayoría de los ecuatorianos esperan. Seguimos viendo matanzas todas las semanas, todos los días. Y la realidad que es que los ecuatorianos requieren soluciones, requieren que estos problemas realmente den cuenta el gobierno de que ya está él a cargo de solucionarlos. Ha mejorado las ventas en el Ecuador, eso quiere decir que ha habido una mejor situación económica para un grupo de ecuatorianos, pero no podemos taparnos los ojos
con este otro 50% de ecuatorianos que le está pasando muy mal. Sí es verdad que se ha mejorado. Antes era el 70% que pasaba mal. Sí ha mejorado. Pero el ecuatoriano, como le digo, todos los que están pasando mal son los que demandan que las soluciones sean mucho más efectivas. Los problemas que tenemos no se solucionan de un día a otro y eso es lo que se ve reflejado en la encuesta. A pesar ¿Cuánto de que ha en, habido mejoras, la situación todavía sigue siendo muy difícil, Gustavo. cuánto respecto al dato de optimismo de los ecuatorianos que esperan mejores tiempos para Ecuador en cuanto a su economía, en cuanto a una mejora también en términos de violencia, tiene que ver con esa esperanza que se pone en el gobierno? ¿Cuál es la visión de los ecuatorianos en cuanto al cumplimiento de ofertas por parte del gobierno de Noboa? Mire, Gustavo, nosotros vemos que hay 50-50, es casi exacto. 50% está muy optimista y 50% está la palabra es angustiado realmente. Pero nosotros, para entender a profundidad la situación, analizamos cada uno de los problemas y esto le va a permitir a usted tener mucho más claro lo que sienten los Ya, ecuatorianos. pero Hemos hecho quedándonos por para un cada. momento más en lo macro, observamos en sus cifras que solo un 15% cree que el gobierno de Daniel Noboa cumplirá todas sus ofertas. Sí, eso ya en los temas de específicamente del gobierno. Yo quisiera primero darle Ujú. esta acción que tienen los ecuatorianos sobre la problemática, porque aparte de la visión real, dan las sugerencias para implementar y de alguna manera dar combate a estos problemas. El primer problema que tiene que ver con la inseguridad. Nosotros hicimos un análisis de cómo se sienten actualmente en el barrio. Vemos que la mayoría se siente poco seguro en el barrio. En el último año, alguien de su familia ha sido víctima de la delincuencia. Encontramos que un 52% señala que él o un familiar cercano ha sido. ¿Y cómo califican las acciones del gobierno para combatir la inseguridad? Mire, aquí tenemos muy buenas y buenas. Usted tiene casi 4 de cada 10 ecuatorianos. Sin embargo, 6 de cada 10 ecuatorianos dicen que ha sido muy mala la gestión, porque es evidente, la gente sigue en el barrio teniendo miedo. Hicimos un ranking de los hábitos que el ecuatoriano ha tenido que implementar para garantizar su seguridad, sobresaliendo primero evitar ciertos lugares, salir menos a eventos e invitaciones. En tercer lugar está instalar rejas, alarmas o cámaras. En cuarto lugar, cambio de rutas o de transporte. Y en quinto lugar, evitar hablar con personas desconocidas. ¿Qué otros hábitos también han cambiado? Estar más tiempo en casa, limitar actividades de los hijos, cambiar horarios de trabajo o estudio, mudarse o pensar en mudarse de barrio, entre las acciones. Pero luego le pedimos que nos digan qué soluciones se deben implementar para reducir la delincuencia. Sobresale primero el control migratorio más estricto. La mayoría, cuando hacíamos las encuestas, nos decían, vean, la mayoría que nos roban no son de aquí, están con gente de aquí, pero si habría un mejor control, obviamente tendríamos o evitaríamos que esta cantidad de personas que están aquí, nadie sabe en qué situación, hagan lo que están haciendo y crezca la delincuencia. En segundo lugar, de soluciones dicen mayor presencia policial y militar en las calles y barrios. Gustavo, no hay nada que genere más confianza o seguridad que el ver a los policías y a los militares de los barrios. El tercero, que se endurezcan las penas. Cuarto, que generen empleo. Y cinco, fortalecimiento del sistema judicial. Mire, son soluciones reales que si se implementan, usted va a ver un cambio en la delincuencia y la inseguridad. Además está el control de lavado de dinero, el control de efectivo de cárceles, la coordinación directa entre policía, fiscalía y jueces, que actualmente no existe. Usted sabe que la de la puerta giratoria es real. Como entra el delincuente, igual sale, porque no Bien. existe esta coordinación. Además del fortalecimiento de la inteligencia de la policía y de las fuerzas militares. Bien, Francis, Ahora, antes de que se nos agote el tiempo, podríamos ir al tema de cumplimiento de ofertas, analizar esa visión de la gente. encantado. Nosotros, con relación específicamente al gobierno de Daniel Noboa,
preguntamos en comparación con el inicio de su mandato, su opinión sobre el presidente ha mejorado para un 13%, igual el 56% y un 31% dice que su opinión sobre el presidente ha empeorado. Evaluamos el nivel de agrado. Nosotros utilizamos una escala del 1 al 10, donde 1 es que le desagrada el presidente y 10 que le agrada. En esa escala usted puede ver cuáles fueron las calificaciones que nos dieron. Como usted puede ver, realmente las calificaciones se concentran en 6, 7 y 8. Es decir, gente que no es que le adora, pero le agrada al presidente. Todavía podríamos decir que él goza de un apoyo importante por parte de los ecuatorianos. Es el nivel de rechazo, como usted puede ver en 1, 2, 3, 4, entre todos, llega casi al 35, 40%, que es más o menos la gente que la está pasando muy mal. Entre los mayores aciertos que ha tenido el gobierno en estos meses de gestión, sobresale la generación de empleo para un 18%, que de alguna manera ha mejorado su situación. Mejorar la imagen del país para un 15%, enfrentar la delincuencia un 11%, liderazgo un 10%, apertura al diálogo un 9%. Esto es lo que los ecuatorianos reconocen positivamente de la gestión del presidente. Pero, ¿cuál ha sido el mayor error? Mire, para el 25% el incumplimiento de promesas de campaña. Las promesas fueron solucionar la delincuencia y la inseguridad, las promesas fueron dar trabajo, las promesas fueron mejorar la situación económica y lamentablemente si algo ha mejorado, sí es verdad, pero no a las expectativas que tenía la ciudadanía. En segundo lugar está la falta de empleo para un 20%, falta de resultados en seguridad un 16%, falta de ayuda social, las medidas económicas que ha tomado, manejo inadecuado del país, una débil comunicación y falta de liderazgo. Entonces vemos claramente lo positivo y lo negativo. Esto yo creo que todos los que son parte del gobierno deberían utilizar para entender qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son las Bien, demandas reales que tiene la ciudadanía. Y un para terminar el dato. bloque del presidente, hicimos Ujú. una pregunta que dice, Daniel Noboa cumplirá sus ofertas de campaña y vemos que un 15% dice que sí, un 45% dice que algunas, pero existe ya un 40% que dice que no. Este 40% de desilusionados hoy o que siempre estuvieron en contra del presidente es evidente por la falta de soluciones reales Ya. a los problemas que ellos tienen. Francis, más allá del presidente de la República, y con esto debemos terminar, pues el tiempo no nos da para más, de alguna manera se puede deducir de la encuesta cuál es el pensamiento de los ecuatorianos sobre la clase política, sobre el grado de confianza que se tiene en la misma. Mire, el tema, como le dije, hemos evaluado varios temas, el de la situación económica, el problema del Estado y un problema que, como le mencioné, está nuevamente siendo parte de la conversación de los ecuatorianos, que es la corrupción. Hicimos un análisis exhaustivo y preguntamos, ¿qué tan extendida cree usted que está la corrupción en el país? Imagínense, muy extendida el 52%, extendida el 30%. Ahí tenemos 8 de cada 10 ecuatorianos señala que la corrupción está en todos lados. ¿Qué tanto cree usted que la corrupción afecta su vida? Normalmente la corrupción, en otros momentos que nosotros hemos evaluado, no afecta a la vida directamente del ecuatoriano. Hoy vemos que para 7 de cada 10 ecuatorianos afecta mucho o afecta algo. ¿Dónde cree que la corrupción se presenta con mayor frecuencia? Mire, lo que usted menciona, lo que usted me preguntó. ¿Dónde? Los políticos. Los políticos son la raíz para el 30% de la corrupción en el Ecuador. Luego están los gobiernos locales, los políticos, el sistema judicial que sigue siendo muy mal visto, los empleados públicos, las empresas que contratan con el Estado y la policía y fuerzas de seguridad con el 3%. Pero enfáticamente cuando se habla de corrupción, se habla del tema de los políticos principalmente. Bien. Francis, muchísimas gracias por habernos acompañado y felicitaciones por ese arduo trabajo, aportando con ese importante instrumento de Click Report para el conocimiento y análisis de la opinión pública.
Muchas gracias, Gustavo. Un saludo cordial a todos y muchas gracias, ¿no? Han escuchado a Francis Romero Cordero, director de Click Report.